Hola a todos, bienvenidos a su canal Lectura en Voz Alta. El día de hoy continuamos con nuestro texto El yo y el ello de Sigmund Freud. Hoy revisaremos el apartado 4, llamado Las dos clases de pulsiones. Comencemos. Ya lo dijimos, si nuestra articulación de la esencia del alma en un ello, un yo y un superyo, significa un progreso en nuestra intelección, es preciso que demuestre ser también un medio para la comprensión más honda y la mejor descripción de los vínculos dinámicos presentes en la vida anímica. Ya tenemos en claro que el yo se encuentra bajo la particular influencia de la percepción, y que puede decirse en líneas generales que las percepciones tienen para el yo la misma significatividad y valor que las pulsiones para el ello. Ahora bien, el yo está sometido a la acción eficaz de las pulsiones, lo mismo que el ello, del que no es más que un sector particularmente modificado. Acerca de las pulsiones he desarrollado recientemente una intuición, una visión que aquí retendré y supondré como base de las elucidaciones que siguen. Es esta. Uno tiene que distinguir dos variedades de pulsiones, de las que una, las pulsiones sexuales o eros, es con mucho la más llamativa, la más notable, por lo cual es más fácil anoticiarse de ella. No sólo comprende la pulsión sexual no inhibida, genuina, y las mociones pulsionales sublimadas y de meta inhibida, derivadas de aquella, sino también la pulsión de autoconservación que nos es forzoso atribuir al yo, y que al comienzo del trabajo analítico habíamos contrapuesto con buenas razones a las pulsiones sexuales de objeto. En cuanto a la segunda clase de pulsiones, tropezamos con dificultades para pesquisarla. Por fin, llegamos a ver en el sadismo un representante de ella. Sobre la base de consideraciones teóricas, apoyadas por la biología, suponemos una pulsión de muerte, encargada de reconducir al ser vivo orgánico al estado inerte, mientras que el eros persigue la meta de complicar la vida mediante la reunión, la síntesis de la sustancia viva dispersada en partículas, y esto, desde luego, para conservarla. Así las cosas, ambas pulsiones se comportan de una manera conservadora en sentido estricto, pues aspiran a restablecer un estado perturbado por la génesis de la vida. La génesis de la vida sería entonces la causa de que esta última continúe, y simultáneamente también de su pugna hacia la muerte. Y la vida misma sería un compromiso entre estas dos aspiraciones. Se diría, pues, que la pregunta por el origen de la vida sigue siendo cosmológica, en tanto que la pregunta por su fin y propósito recibiría una respuesta dualista. Con cada una de estas dos clases de pulsiones se coordinaría un proceso fisiológico particular, anabolismo y catabolismo. En cada fragmento de sustancia viva estarían activas las dos clases de pulsiones, si bien en una mezcla desigual, de suerte que una sustancia podría tomar sobre sí la subrogación principal del eros. El modo en que las pulsiones de estas dos clases se conectan entre sí, se entremezclan, se ligan, sería totalmente irrepresentable aún. Empero, que esto acontece de manera regular y en gran escala, he ahí un supuesto indispensable dentro de nuestra trabazón argumental. Como consecuencia de la unión de los organismos elementales unicelulares en seres vivos pluricelulares, se habría conseguido neutralizar la pulsión de muerte de las células singulares y desviar hacia el mundo exterior, por la mediación de un órgano particular, las mociones destructivas. Este órgano sería la musculatura, y la pulsión de muerte se exteriorizaría ahora, probablemente solo en parte, como pulsión de destrucción, dirigida al mundo exterior y a otros seres vivos. Una vez que hemos adoptado la representación, la imagen, de una mezcla de las dos clases de pulsiones, se nos impone también la posibilidad de una desmezcla, más o menos completa, de ellas. En los componentes sádicos de la pulsión sexual, estaríamos frente a un ejemplo clásico de una mezcla pulsional al servicio de un fin, y en el sadismo devenido autónomo, como perversión, el modelo de una desmezcla, si bien no llevada al extremo. A partir de aquí se nos abre un panorama sobre un vasto ámbito de hechos, que aún no había sido considerado bajo esta luz.
Conocemos que la pulsión de destrucción es sincronizada según reglas afines de la descarga, al servicio del eros. Vislumbramos que el ataque epiléptico es producto e indicio de una desmezcla de pulsiones, y vamos aprendiendo a comprender que entre los productos de muchas neurosis graves, entre ellas la neurosis obsesiva, merecen una apreciación particular la desmezcla de pulsiones y el resalto de la pulsión de muerte. En una generalización súbita, nos gustaría conjeturar que la esencia de una regresión libidinal, por ejemplo, de la fase genital a la sádico-anal, estriba en una desmezcla de pulsiones, así como, a la inversa, el progreso desde las fases anteriores a la fase genital definitiva tiene por condición un suplemento de componentes eróticos. También se plantea una pregunta: la regular ambivalencia que tan a menudo hallamos reforzada en la disposición constitucional a la neurosis, ¿no ha de concebirse como resultado de una desmezcla? Pero ella es tan originaria que más bien es preciso considerarla como una mezcla pulsional no consumada. Nuestro interés apuntará, casi naturalmente, a estas preguntas. ¿No podrán descubrirse vínculos instructivos entre las formaciones del yo, el superyo y el ello que supusimos, por un lado, y las dos clases de pulsiones por otro? ¿No podremos asignar al principio de placer que gobierna los procesos anímicos una posición fija respecto de las dos clases de pulsiones y respecto de las diferenciaciones del alma? Antes de entrar en el examen de este punto, sin embargo, tenemos que dar curso a una duda que apunta a los términos mismos en que se plantea el problema. En cuanto al principio de placer, no hay, por cierto, duda ninguna. La articulación del yo se apoya en una justificación clínica. En cambio, el distingo entre las dos clases de pulsiones no parece suficientemente certificado, y es posible que hechos del análisis clínico prueben que es ilegítimo. Existiría, quizás, un hecho de tal índole. Nos está permitido sustituir la oposición entre las dos clases de pulsiones por la polaridad entre amor y odio. Hallar un representante del eros no puede provocarnos perplejidad alguna. En cambio, nos contenta mucho que podamos pesquisar en la pulsión de destrucción a la que el odio marca el camino, un subrogado de la pulsión de muerte, tan difícil de asir. Ahora bien, la experiencia clínica nos enseña que el odio no sólo es con inesperada regularidad el acompañante del amor, ambivalencia, no sólo es hartas veces su precursor en los vínculos entre los seres humanos, sino también que en las más diversas circunstancias el odio se muda en amor y el amor en odio. Si esta mudanza es algo más que una mera sucesión en el tiempo, vale decir, un relevo, entonces evidentemente carece de sustento un distingo tan radical como el que media entre pulsiones eróticas y de muerte, que presupone procesos fisiológicos que corren en sentidos contrapuestos. Sin embargo, es evidente que nada tiene que ver con nuestro problema, el caso en que uno primero ama a cierta persona y después la odia, o a la inversa, si ella ha dado motivos. Tampoco es pertinente el otro caso, en que un enamoramiento todavía no manifiesto se exterioriza primero en hostilidad e inclinación a agredir, pues a raíz de la investidura de objeto, el componente destructivo podría haber llegado ahí anticipadamente, aunándosele después el componente erótico. Pero por la psicología de las neurosis tenemos noticia de muchos casos que parecen sugerir la hipótesis de una mudanza. En la paranoia persecutoria, el enfermo se defiende de cierta manera de una ligazón homosexual hiperintensa con determinada persona, y el resultado es que esta persona amadísima pasa a ser el perseguidor contra quien se dirige la agresión, a menudo peligrosa, del enfermo. Tenemos el derecho de afirmar, por interpolación, que una fase anterior al amor se había traspuesto en odio. Muy recientemente, a raíz de la génesis de la homosexualidad, pero también de los sentimientos sociales desexualizados, la indagación analítica nos dio a conocer la existencia de violentos sentimientos de rivalidad, que llevan a la agresión, tras cuyo doblegamiento solamente el objeto antes odiado pasa a ser amado, o da origen a una identificación.
Para estos casos se plantea el problema de si debe suponerse una transposición directa de odio en amor. En efecto, se trata de cambios puramente internos, en que no cuenta para nada un eventual cambio en la conducta del objeto. Ahora bien, la indagación analítica del proceso de la transmutación paranoica nos familiariza con la posibilidad de un mecanismo diverso. Desde el comienzo, ha existido una actitud ambivalente, y la mudanza acontece mediante un desplazamiento reactivo de la investidura. Así, se sustrae energía a la moción erótica y se aporta energía a la moción hostil. Algo semejante, aunque no idéntico, acontece a raíz de la superación de la rivalidad hostil que lleva a la homosexualidad. La actitud hostil no tiene perspectivas de satisfacción. Por eso, vale decir, por motivos económicos, es relevada por la actitud de amor, que ofrece mejores perspectivas de satisfacción, posibilidad de descarga. Por consiguiente, ninguno de estos casos nos obliga a suponer una mudanza directa de odio en amor, que sería inconciliable con la diversidad cualitativa de las dos clases de pulsiones. Notamos, empero, que al considerar este diverso mecanismo de la transmutación de amor en odio, hemos adoptado tácitamente otro supuesto que merece enunciarse. Hemos interpolado un conmutador, como si en la vida anímica hubiera, ya sea en el yo o en el ello, una energía desplazable en sí indiferente, que pudiera agregarse a una moción erótica o a una destructiva cualitativamente diferenciadas y elevar su investidura total. Sin el supuesto de una energía desplazable de esa índole, no salimos adelante. El único problema es averiguar de dónde viene, a quién pertenece y cuál es su intencionalidad. El problema de la cualidad de las mociones pulsionales y de la conservación de esa cualidad en los diferentes destinos de pulsión es todavía muy oscuro, y por ahora apenas se lo ha acometido. En las pulsiones sexuales parciales, que son particularmente accesibles a la observación, es posible comprobar algunos procesos que se sitúan dentro de estos mismos marcos. Por ejemplo, que las pulsiones parciales se comunican, por así decir, unas con otras, que una pulsión que viene de una fuente erógena particular puede donar su intensidad para refuerzo de una pulsión parcial de otra fuente, que la satisfacción de una pulsión puede sustituir la de otra, y tantas cosas por el estilo, que a uno por fuerza le entra el coraje de aventurar supuestos de cierto tipo. Y en verdad, en la presente elucidación tengo para ofrecer solo un supuesto, no una prueba. Parece verosímil que esta energía indiferente y desplazable, activa tanto en el yo como en el ello, provenga del acopio libidinal narcisista y sea por ende eros desexualizado. Es que las pulsiones eróticas nos parecen en general más plásticas, desviables y desplazables que las pulsiones de destrucción. Y desde ahí uno puede continuar diciendo, sin compulsión, que esta libido desplazable trabaja al servicio del principio de placer a fin de evitar éxtasis y facilitar descargas. En esto es innegable cierta indiferencia en cuanto al camino por el cual acontezca la descarga, con tal que acontezca. Nos hemos anoticiado de este rasgo como característico de los procesos de investidura en el ello. Se lo encuentra en las investiduras eróticas, toda vez que se desarrolla una particular indiferencia en la relación del objeto, y muy especialmente en el análisis a raíz de las transferencias, que es forzoso que se consumen, no importa sobre qué personas. Hace poco, Rank aportó bellos ejemplos de reacciones neuróticas de venganza dirigidas contra terceros. Respecto de esta conducta del inconsciente, no se puede dejar de pensar en aquella anécdota de efecto cómico. Uno de los tres sastres de la aldea debe ser ahorcado porque el único herrero ha cometido un crimen que se castiga con la muerte. Castigo tiene que haber, aunque no recaiga sobre el culpable. Fue en los desplazamientos del proceso primario, dentro del trabajo del sueño, donde notamos por primera vez esa misma laxitud. En ese caso eran los objetos los relegados a un segundo plano, en el que ahora consideramos serían los caminos de la acción de descarga. Más parecido, más afín al yo,
sería el persistir con mayor exactitud en la selección del objeto, así como de la vía de descarga. Si esta energía de desplazamiento es líbido desexualizada, es lícito llamarla también sublimada, pues seguiría perseverando en el propósito principal del eros, el de unir y ligar, en la medida en que sirve a la producción de aquella unicidad por la cual, o por la pugna hacia la cual, el yo se distingue. Si incluimos los procesos de pensamiento en sentido lato entre estos desplazamientos, entonces el trabajo del pensar, este también, es sufragado por una sublimación de fuerza pulsional erótica. Henos aquí de nuevo frente a la posibilidad ya mencionada de que la sublimación se produzca regularmente por la mediación del yo. Recordamos el otro caso, en que este yo tramita las primeras, y por cierto también las posteriores, investiduras de objeto del ello, acogiendo su líbido en el yo, y ligándola a la alteración del yo producida por identificación. Esta transposición de la libido erótica en libido yoica conlleva desde luego una resignación de las metas sexuales, una desexualización. Como quiera que fuese, adquirimos la intelección de una importante operación del yo en su nexo con el eros. Al apoderarse así de la libido de las investiduras de objeto, al arrogarse la condición de único objeto de amor, desexualizando o sublimando la libido del ello, trabaja en contra de los propósitos del eros, se pone al servicio de las mociones pulsionales enemigas. En cambio, tiene que dar su consentimiento a otra parte de las investiduras de objeto del ello, acompañarlas, por así decir. Más adelante hablaremos de otra consecuencia posible de esta actividad del yo. Ahora habría que emprender una importante ampliación en la doctrina del narcisismo. Al principio, toda libido está acumulada en el ello. En tanto el yo se encuentra todavía en el proceso de formación o es endeble. El ello envía una parte de esta libido a investiduras eróticas de objeto, luego de lo cual el yo fortalecido procura apoderarse de esta libido de objeto e imponerse al ello como objeto de amor. Por lo tanto, el narcisismo del yo es un narcisismo secundario, sustraído de los objetos. De continuo, hacemos la experiencia de que las mociones pulsionales que podemos estudiar se revelan como retoños del eros. Si no fuera por las consideraciones desarrolladas en más allá del principio del placer, y últimamente por las contribuciones sádicas al eros, nos resultaría difícil mantener la intuición básica dualista. Ahora bien, puesto que nos vemos precisados a mantenerla, se nos impone la impresión de que las pulsiones de muerte son, en lo esencial, mudas, y casi todo el alboroto de la vida parte del eros, y que lucha contra el eros. Es imposible rechazar la intuición de que el principio de placer sirve el ello como una brújula en la lucha contra la libido, que introduce perturbaciones en el decurso vital. Si la vida está gobernada por el principio de constancia, como lo entiende Fechner, si está entonces destinada a ser un deslizarse hacia la muerte, son las exigencias del eros, de las pulsiones sexuales, las que, como necesidades pulsionales, detienen la caída del nivel e introducen nuevas tensiones. El ello, guiado por el principio de placer, o sea, por la percepción de displacer, se defiende de esas necesidades por diversos caminos. En primer lugar, cediendo con la mayor rapidez posible a los reclamos de la libido no desexualizada, esto es, pugnando por la satisfacción de las aspiraciones directamente sexuales, de manera más vasta, en la medida en que a raíz de una de estas satisfacciones, en que se conjugan todas las exigencias parciales, libra las sustancias sexuales, que son, por así decir, portadores saturados de las tensiones eróticas. La repulsión de los materiales sexuales en el acto sexual se corresponde en cierta medida con la división entre soma y plasma germinal. De ahí la semejanza entre el estado que sobreviene tras la satisfacción sexual plena y el morir. Y, en animales inferiores, la coincidencia de la muerte con el acto de procreación. Estos seres mueren al reproducirse, pues, segregado el eros por la satisfacción, la pulsión de muerte queda con las manos libres para llevar a cabo sus propósitos. Por último, y como ya tenemos dicho, al yo le alivia al ello ese trabajo de apoderamiento sublimando sectores de la libido para sí
y para sus fines. Bueno, este fue el apartado 4 del texto El yo y el ello. Espero lo hayan disfrutado. Hasta la próxima.